Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que vamos a tener más calor como anticipo a lo que nos espera la próxima semana. Hoy se podría llegar a los 36, 38 grados en zonas del interior, en el nordeste y en el sudeste peninsular y también en Canarias, mientras que en Galicia sí que se esperan algunas lluvias. Bueno, hoy puede ser un gran día para el deporte español. Tenemos dos citas importantísimas con la selección española de fútbol y también con Carlos Alcaraz, pero la última hora nos lleva en primer lugar hasta Butler, en Pensilvania, donde el expresidente y precandidato republicano a las elecciones estadounidenses Donald Trump ha sido víctima de un atentado en un mitin. Take a look at what happened. Es el momento en el que se escuchan varios tiros. Trump se agacha y el servicio secreto de los Estados Unidos interviene inmediatamente. Una vez incorporado, se puede ver al expresidente aturdido y con sangre en la parte derecha de su cara, en concreto en su oreja. Trump se retira por su propio pie del atril donde estaba interviniendo. Su seguridad se lo lleva inmediatamente de ese lugar, mientras el expresidente se va alzando su puño. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora? Bueno, hay confirmados 2 muertos. Primero, el agresor, que ha sido abatido y que ha disparado desde fuera del recinto en el que se estaba produciendo ese mitin. Así lo ha confirmado el fiscal del distrito. En concreto, desde el techo de un edificio cercano se han producido esos disparos. Por el momento se desconoce de quién se trata, se desconoce la autoría del crimen y el otro fallecido es un espectador, una persona que estaba entre el público. Además, habría otros 2 heridos graves. Miles de personas han sido evacuadas del recinto donde se estaba desarrollando el mitin y las fuerzas de seguridad han acordonado la zona. ¿Y del estado de salud de Donald Trump qué se sabe? Bueno, su familia asegura que está bien, ha sido trasladado de inmediato a un centro médico cercano y, de hecho, el expresidente se ha pronunciado a través de un comunicado donde relata que una bala le ha atravesado la parte superior de su oreja derecha y que dice de inmediato supo que algo iba mal porque escuchaba un zumbido. Un comunicado en el que ha agradecido también al servicio secreto que le haya salvado la vida y en el que ha dado también el pésame a la familia de la víctima mortal que dejan estos hechos. Un Trump que decía que no se sabe nada del autor, pero que confirmaba que ya está muerto. También ha habido reacción del actual presidente y rival de Trump, de Joe Biden, que ha comparecido horas después de conocerse el ataque, que por supuesto ha condenado, y sobre el que ha añadido que en los Estados Unidos no hay lugar para este tipo de violencia. Es inconcebible, no es apropiado violencia política como esta en nuestro país, decía Biden. Todo el mundo debe condenarlo. Todo el mundo. El tiroteo en este mitin de Donald Trump está siendo investigado como un intento de asesinato por el FBI con la asistencia del servicio secreto, que es el encargado de la seguridad de los presidentes, expresidentes y candidatos presidenciales. Mientras se ha incrementado la seguridad en la Torre Trump, en Nueva York, y en general en toda la ciudad. Por cierto, que el Partido Republicano ha paralizado su campaña tras lo sucedido. El mitin era el último que daba a Trump antes de la convención republicana que se reúne la próxima semana en Milwaukee, en Wisconsin, para certificar su candidatura a la presidencia por parte del Partido Republicano. Las reacciones desde todas partes del mundo no han tardado en llegar. Numerosos líderes internacionales han condenado el ataque. También lo han hecho desde la Unión Europea y, por cierto, que desde el gobierno español nadie se ha pronunciado todavía. Vamos a seguir actualizando a lo largo de toda la mañana la última hora que nos llega desde Washington, desde Estados Unidos. De hecho, en unos minutos nos vamos a situar allí. Pero al margen de esto, hoy miramos a Berlín, porque por fin ha llegado el día. Esta noche la selección española se va a ver las caras frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal, ¡gol, gol, gol! ¡Toma ya! Ahí va Navas, la pone Navas, Saliba, bola para Olmo, pégale Dani, Vamos. chuta Dani, gol, gol, gol. Lo que comenzó casi como un sueño en el que pocos confiaban ha acabado convirtiéndose en una realidad.
Luis de la Fuente y su panda nos han metido en una final de la Eurocopa 12 años después, en un momento en el que, insisto, eran más bien pocos los que apostaban por ello. Y además, qué manera más bonita de hacerlo. Ya quedan para el recuerdo el cabezazo de Mikel Merino en cuartos, que nos catapultaba a las semis al tiempo que se tumbaba a la anfitriona, Alemania, o el golazo de Lamine Yamal a Francia, que es un tanto que ya forma parte de la historia. Y ahora es momento de frenar a una Inglaterra, que la verdad es que llega en un buen momento y con nombres que también asustan. Por ejemplo, los del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, o el de su capitán, Harry Kane, que la verdad es que no tiene nada de suerte a la hora de conquistar títulos y esperemos que su gafe dure al menos hasta después de esta noche. Desde fuera, la impresión que da el vestuario de la selección española es que en él abunda el compañerismo, el sacrificio y la unión. Desde luego, sin esos valores no se llega a una final de la Eurocopa, ¿no? Pero también hemos comprobado que la nueva generación de futbolistas viene pisando fuerte y ahí tenemos, por ejemplo, a Lamine Yamal o a Nico Williams, que se han consolidado además como la pareja de moda del campeonato. Y hasta allí, hasta Alemania, se han desplazado miles de españoles dispuestos a arropar a la selección en una cita para la historia. Serán varios en los aledaños del campo y en las zonas de animación y 11.000 los que lo harán desde las gradas del Estadio Olímpico de Berlín, una clara minoría, por cierto, respecto a los ingleses, que podrían ocupar cerca de 50.000 butacas, pero, oye, una cosa te digo, en lo que va de Euro siempre hemos sido minoría. Pero no nos está yendo nada mal. Hoy, de hecho, podemos desempatar con Alemania y pasar a ser la selección con más Eurocopas en solitario, sería la cuarta. Y en ese estadio, animando a España, va a estar, por ejemplo, entre otros, José Ignacio, que casi ha hecho pleno, porque ha ido a todos los partidos, menos al de Georgia, en octavos. Hacemos ruido, estamos todos unidos en la parte de la ubicación que nos corresponde y entonces allí estamos animando. Casi siempre en todos los partidos, casi siempre hemos estado en prioridad y a partir de ahí pues damos todo, nos unimos donde nos corresponde, empezamos a animar para que ellos sientan que siempre estamos detrás de ellos animando. La selección española ha disputado 4 finales de la Eurocopa, la de esta noche es la quinta, y de las 4 que hemos jugado nos hemos llevado 3. Además de las de 2008, con una selección, además con muchas similitudes a esta generación, y la de 2012, hay que sumar la de 1964. La que perdimos, que seguro que más de uno se acuerda, fue en el 84 contra Francia, que era además la anfitriona. A la cita de esta noche nuestra selección llega invicta y habiendo ganado sus 6 partidos, algo que, por cierto, nadie había hecho nunca. La verdad es que España venía de defraudar continuamente en mundiales y Eurocopas en las últimas ediciones. Desde el título de 2012 la selección no ha sido capaz de pasar de octavos de final, salvo la Euro de 2020 cuando cayó en semis frente a Italia. Además, nos han eliminado selecciones como Rusia en 2018 o Marruecos en 2022, que a priori no eran superiores. También dolieron especialmente las derrotas porque el optimismo que se había generado, especialmente con Luis Enrique al mando, se fue al traste y nos dejó a todos un poco desilusionados. Es cierto que España ganó la Liga de las Naciones de la UEFA en 2023, pero es un título menor y aún así el nuevo seleccionador Luis de la Fuente no acababa de convencer. Y con este panorama llegamos a Alemania con una selección que en principio cuenta, con buenos nombres, pero que está muy lejos a priori de las plantillas de Francia, comandada por Mbappé, o la propia Inglaterra de Bellingham, también, de la anfitriona de Alemania. Pero a esta final hemos llegado, ilusión nos sobra. El camino hasta aquí ha sido heroico y hoy toca ganar a los ingleses porque, como decía Luis Aragonés, de los segundos no se acuerda nadie. Desde luego, motivos para soñar sobran. Y a partir de las 3 vamos a seguir haciéndolo con toda la previa en el tiempo de juego de COPE. Pero esta no es la única cita del día porque hay por ahí un chaval de Murcia que nos está empezando a malacostumbrar. Vamos allá. Primer servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno, pero el resto Djokovic es buenísimo. Otra vez le echa hacia atrás. El revés de Novak contra el revés de Carlitos. Otra vez el serbio. Él no va a fallar, Carlos. Él no va a fallar. Te lo vas a tener que ganar tú. Se juega otra dejada. Falla una y se juega la segunda. Llega Djokovic. Pásale. El globo. ¡Qué bueno eres, artista! ¡Es un loco maravilloso!
Se juega un globo en el juego. Es Carlos Alcaraz, que a las 3 de la tarde disputa la final de Wimbledon ante el serbio Djokovic. Es, por cierto, la misma final que el año pasado, una final que ya ganó el murciano, por lo que defiende título. Carlitos Alcaraz disputa hoy su quinta final de Grand Slam y podría levantar su cuarto título. Hace ya 2 años, en 2022, levantó el US Open, Wimbledon en 2023 y hace unos meses Roland Garros. Hoy, con la selección y con Alcaraz, puede ser un gran día para el deporte español. Hay más noticias en este domingo que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Primer día de luto. En Buñol, Valencia, de los 3 decretados por el asesinato de una joven de 31 años a manos de su pareja, un hombre de 50 años que permanece detenido. Existían denuncias previas no solo de la víctima, que era su novia, sino también de su exmujer. Ambas estaban en el sistema Biogen, aunque en el caso de la asesinada no se habían activado medidas judiciales de protección. Continúan las reacciones a la decisión de Vox de romper sus acuerdos con los gobiernos regionales que mantenía con el PP en 5 comunidades autónomas. Este sábado el PP insistió en abrir sus brazos a los descontentos con la dirección de Vox, una invitación que llega mientras en Aragón ya ha comenzado una nueva etapa en el gobierno de Jorge Azcón sin Vox, y en Murcia este lunes López Miras remodelará su gobierno sin vicepresidencia. Broche final. A los Sanfermines, en apenas 2 horas, lo harán los toros de la mítica ganadería sevillana de Miura, en la carrera más esperada de estos 8 días. Una ganadería de 6 toros que pesan entre 555 y 650 kilos. Estos Sanfermines 2024 cierran con una estimación de más de 1 millón de turistas. A las 12 de la noche será el tradicional Pobre de mí, en el que todos los asistentes se quitarán los pañuelos rojos del cuello tras más de una semana de fiestas. Denegada. La solicitud de libertad y excarcelación planteada por la defensa del ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Agustín Barberá, actualmente en prisión y cumpliendo la condena de 7 años y 1 día de cárcel que le fue impuesta por el caso de los ERE. La audiencia de Sevilla argumenta que este exalto cargo no recurrió su condena ante el Constitucional y no puede extender al solicitante efectos de lo que se resuelva en los recursos de amparo interpuestos por otros condenados. 6 y 12 minutos, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. La mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Take a look at what happened. Este es el momento en el que Donald Trump recibía un disparo mientras daba un mitin en Pensilvania. Ya te hemos contado cómo se han sucedido esos hechos y a esta hora nos vamos a ir en directo hasta Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, para conocer la última hora. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a esta hora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la última hora que nos llega de este tiroteo? Bueno, pues las autoridades policiales y del FBI en Butler están ofreciendo en estos momentos una primera comparecencia, una rueda de prensa para ofrecer los primeros datos, aunque la verdad es que están ofreciendo muy pocos datos. Se sabe más al margen de esta rueda de prensa. En esta rueda de prensa han dicho que siguen todo el proceso de identificación de la persona que disparó contra Donald Trump. Medios de comunicación estadounidenses, sin ofrecer el nombre de esa persona, dicen que se trata de un joven de apenas 20 años, que es natural de Pensilvania y que vivía en una localidad que no está muy lejos del lugar del atentado. Se ha sabido también que esta persona utilizó un rifle AR-15 desde un pequeño edificio, la azotea o el techo de un pequeño edificio que estaba apenas a 150 metros de donde estaba dando el mitin Donald Trump, como digo, utilizando un fusil AR-15. También se ha conocido en los últimos minutos que recientemente se había incrementado la seguridad del expresidente Trump, que se había incrementado el número de agentes del servicio secreto que trabajaban para él en su seguridad. Las autoridades de Pensilvania, tanto el encargado del FBI en esa zona como las autoridades policiales de Butler, esta pequeña localidad de Pensilvania, siguen hablando en este momento, pero como os digo, están ofreciendo muy pocos detalles, que está todo el proceso en marcha, que todavía no han podido terminar con la identificación de esta persona, que no tienen ahora mismo ningún argumento, ningún motivo que pueda estar detrás de este atentado y que siguen trabajando en ello. Como os digo, los medios de comunicación estadounidenses hablan de un joven de apenas
20 años de Pensilvania como el autor de los disparos contra Donald Trump. Esa es la última hora que conocemos. Al margen de esto, Juan, claro, también nos interesa saber cómo puede afectar todo esto a la campaña de cara a la elección de los candidatos para las presidenciales. Desde luego, quedan 4 meses todavía de campaña. Las elecciones son el 5 de noviembre, recordemos, pero esto cambia desde hoy. La campaña va a dar un vuelco absolutamente total. Vamos a ver cómo se desarrolla primero la convención de los republicanos, que comienza el lunes en Milwaukee, en Wisconsin, que es uno de los estados clave que tiene que ganar el candidato que quiera llegar a la Casa Blanca. Ahí se va a conocer quién va a ser el vicepresidente con Trump, y desde luego ya está cambiando la retórica de la campaña electoral. Si ya era una campaña crispada, lo va a ser muchísimo más. A partir de ahora hay destacadas figuras del Partido Republicano, como el senador por Ohio, J.D. Vance, que además está en la lista corta de los posibles candidatos a la vicepresidencia con Donald Trump, que ya están señalando directamente a los demócratas y sobre todo al presidente Biden como el responsable de lo que pasaba hoy en Pensilvania. Decía que la retórica del Partido Demócrata, de Joe Biden, en sus mítines, en sus comunicados hacia Donald Trump, es lo que ha empujado a este atentado. Así pues, cabía esperar, y va a ser así, que la campaña electoral, el ritmo, la retórica, todo lo que envuelve a la campaña electoral va a cambiar desde este momento. De hecho, ha cambiado ya. Es la última hora desde Estados Unidos. Juan Fierro, muchas gracias. Mantenemos línea abierta contigo. Gracias, buenos días. Este fin de semana ha comenzado la segunda gran operación salida del verano, en la que hoy, además, domingo 14 de julio, se juntan los que van con los que vuelven de esas vacaciones tan esperadas. Y si eres uno de los afortunados que cogen vacaciones en esta segunda quincena de julio, seguro que ya estás preparando las maletas para desplazarte hacia tu lugar de descanso. Y con ello, los preparativos para tener el coche antes listo de ese viaje, ¿verdad? Y es que se prevé que durante los 2 meses de verano se produzcan 95 millones de desplazamientos de largo recorrido en total. Es casi un 2% más que los movimientos que se registraron el verano pasado y que ya entonces superaron a los contabilizados en el de 2019. El mes de julio arrancaba también con otra nueva subida generalizada en el precio de los carburantes, un 4% más que en el caso del gasóleo, que es el carburante utilizado por más de la mitad del parque circulante que hay en España, y un 2% en el caso de la gasolina. Y aunque todavía un 95% de los coches que circulan por las carreteras españolas son de gasolina, tal vez te hayas planteado pasarte al coche eléctrico o al modelo híbrido. Puede que no ahora, pero sí en un futuro. O al menos has echado cálculos de si esto te saldría rentable, el poder valorar esta opción, por la que, eso sí, cada vez se decantan más ciudadanos, aunque seguimos bastante lejos de las cifras de los países de nuestro entorno. Sofía Gómez. Hace un año el número de coches eléctricos e híbridos en España superó los 320.000. De hecho, es la última cifra actualizada, lo que quiere decir que en solo 2 años el número de coches eléctricos se ha duplicado. Pero claro, ¿es realmente rentable tener un coche eléctrico? El modelo más barato, por ejemplo, ronda los 20.000 euros y de media no bajan de los 40.000. Aunque hay ayudas, son lentas y con matices. Otra duda que se presenta es la que tiene que ver con su autonomía y que provoca aglomeraciones en los puntos de cargas en fechas clave, como ya ocurrió en la pasada Semana Santa. Esto hizo que más de uno que esperaba para poder cargar su coche acabase enfadado por las largas esperas. También es cierto que en 2021 había pocos puntos de carga y a partir de 2022 se han visto incrementados. Pero para el día a día, tener un coche eléctrico es una opción rentable, pero para hacer viajes largos plantean bastantes dudas. Eso es lo que nos trasladan los usuarios de coches eléctricos, como Manuel. Según cuenta en COPE, a él le merece la pena porque lo usa, sobre todo para ir a trabajar. Y eso que hace 100 kilómetros ida y vuelta al día.
Para ello carga su coche eléctrico cada 2 días, lo que le da para hacer 220 kilómetros tranquilamente, pero claro, el problema viene cuando el trayecto es más largo o se quiere ir de vacaciones. El maltrato a los dueños de coches eléctricos en cuanto a la recarga en la calle es brutal. O sea, hay muchos cargadores, pero muchísimo porcentaje no funcionan, y no funcionan. O sea, es una incertidumbre, y esa incertidumbre teniendo en cuenta que llegas a lo mejor con 50 kilómetros de autonomía. Entonces, si no cargas, si el cargador no funciona, estás tirado. A lo mejor te toca llamar a la grúa. Y otro punto a tener en cuenta es que Manuel tiene un punto de carga en su casa, en concreto en su garaje. A esto hay que sumar que tiene placas solares y que ahora mismo los precios del mercado eléctrico son bastante asequibles. Él, por ejemplo, paga a 3 céntimos el kilovatio por las noches, que es cuando suele cargar su coche. Aunque parece evidente que cuando los coches eléctricos se extiendan aún más, estas tarifas también van a subir. Pero si directamente no tenemos punto de carga en casa, la verdad es que la película cambia totalmente, Sofía. Básicamente, para quienes no tienen un garaje y dejan su coche en la calle por las noches, sí. Lo que se traduce en el 25% de los usuarios de coches eléctricos. Para ellos, pues solo queda acudir a los puntos de carga continuamente, que muchas veces pues ni funciona, y ese es otro problema añadido. El maltrato a los dueños de coches eléctricos en cuanto a la recarga en la calle es brutal. O sea, hay muchos cargadores, pero muchísimo porcentaje no funcionan. Y no funcionan, o sea, es una incertidumbre, y esa incertidumbre teniendo en cuenta que llegas a lo mejor con 50 kilómetros de autonomía. Entonces, si no cargas, si el cargador no funciona, estás tirado. A lo mejor te toca llamar a la grúa. Y hasta que no haya un número considerable de coches eléctricos que necesiten estos puntos de carga en su día a día, y no que únicamente los usen en fechas clave como Semana Santa o verano, pues el número de electrolineras, que es como se denominan estos puntos de carga, no aumentarán. Es un mundo complicado. Hasta que no esté generalizado el uso, hasta que no tengan vehículos eléctricos también la gente que aparca en la calle, y por lo tanto tengan que existir los puntos de recarga en la calle buenos, yo creo que no vamos a llegar a buen puerto, y la gente que queramos tener un coche eléctrico porque lo usamos en ciudad, tendremos que tener en la unidad familiar otro coche de combustión con el que poder viajar. Bueno, esta es la opinión de Manuel, que tiene un coche eléctrico, pero todos estos pros y contras que nos cuenta él coinciden con la descripción que también nos trasladan desde el propio sector. Luis Linares es CEO de una empresa de cargadores eléctricos y nos ha contado aquí en la mañana del fin de semana de COPE que esas aglomeraciones en los puntos de carga son puntuales, como esa pasada Semana Santa. También que el número de cargadores que hay ahora mismo disponibles son suficientes para los coches eléctricos que circulan en España, pero sí que reconoce que la infraestructura no es la deseada de cara al plan establecido para 2030, mientras que en el resto de países de nuestro entorno la verdad es que esas cifras están bastante por encima. Estamos intentando alcanzar el 5% del vehículo eléctrico en el market share de matriculaciones, y realmente el resto de países cercanos están muy por encima. Pues, por ejemplo, Portugal ahora está liderando con cifras superiores al 20 y al 25% las matriculaciones. Entonces, realmente España se encuentra en una parte más inmadura del acceso al vehículo, que creo que es más importante. En el momento en el que haya más vehículos, la necesidad de más infraestructura será evidente y deberían instalarse, porque si no es así, sí que pueden llegar los verdaderos problemas en el día a día y no solo en las fechas clave de vacaciones. Pero aquí las empresas se encuentran con otro problema: la regulación para instalar nuevos puntos de carga, porque los permisos tardan en obtenerse más de 2 años. El problema que tenemos es que existe mucho más regulación para poner un punto de recarga rápido en la vía pública. Las autorizaciones necesarias ahora están aproximadamente en 24 meses. Aunque yo quiera abrir un punto de recarga en la calle, entre todas las medidas que tengo que tener con red eléctrica, con la distribuidora, con el ayuntamiento, con carreteras, etcétera, me voy a ir a más de 24 meses. Pero esto también ocurre en los puntos de carga personales, algo que, como comentábamos antes, nos hace estar por debajo de otros países. Alfonso García, periodista especializado en motor, nos lo ha contado en COPE. Requiere tramitación, requiere papeleo, requiere burocracia, y en el caso del punto de carga doméstico en nuestra vivienda, en nuestra plaza de garaje, conlleva también trámites, papeleos y tiempo. En otros países, sinceramente, es mucho más rápido, más cómodo, más fácil. Se facilita mucho la posibilidad de poder contar con un punto de carga
en nuestro domicilio, en nuestra vivienda, en nuestra plaza de garaje, aparte de los costes. Y hablando de los costes, del precio, que es lo que más preocupa a los usuarios, hay otro problema añadido, y es que las ayudas para comprar coches eléctricos, que pueden alcanzar los 7.000 euros, tardan en llegar, como cuenta Luis. Que la gente no está dando el paso porque las ayudas disponibles que equiparan el vehículo eléctrico al de combustión en coste no se obtienen rápido. El MOVE, además de que se va a agotar y no se ha prorrogado, tiene un problema, que es que su gestión es muy densa y es muy lenta. Entonces la gente no lo considera como realista y por lo tanto no consideran que iguale el precio de combustión al del eléctrico. Si este verano vas a hacer tu primer viaje en un coche eléctrico, debes tener en cuenta que las temperaturas extremas afectan en lo que se refiere a la autonomía, tal y como nos explica Alfonso García. Las baterías son tremendamente sensibles a la temperatura y sobre todo al calor y al frío extremo. Que te ocurre hacer un viaje con 35 grados ambiente, pierdes un 30% de autonomía. Si te vas a 0 grados, ahí las pérdidas son aún mayores. La idónea está entre 15 y 25 grados. Por ejemplo, la recomendación es hacer las recargas por la mañana o por la noche. Y si me apuras, procura viajar con la fresquita, porque ahí consume menos batería. Y ojo, porque el tipo de conducción también afecta al consumo. Debe ser suave, evitar frenazos y acelerones y tener en cuenta que a partir de 90 el consumo se dispara bastante. Además, conocer los puntos de carga para tu coche ayuda a planificarnos y a evitar sustos. Por ejemplo, en nuestra web cope.es puedes consultarlos mediante el mapa de Electromaps, donde Barcelona es la ciudad con más estaciones, seguida de Madrid. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan en COPE usuarios y profesionales de la industria de los coches eléctricos, que sin duda pues son una gran opción para trayectos cortos y para quienes cuenten con posibilidad de cargarlos por la noche en su casa. La realidad es que en el día a día es una opción más económica, pese a la importante inversión inicial, sobre todo con las ayudas, pero estas son lentas, tardan en llegar. La infraestructura actual de carga es suficiente, pero en fechas clave no da abasto, y esto obliga al conductor a tener un segundo vehículo y a tener posibilidad de cargar en casa o en la oficina. Si no tienes esa opción, pues la verdad es que la solución es bastante compleja y también cara. Por ello, los expertos y profesionales que se dedican a ello lo tienen claro. Hasta que no haya más puntos de carga y no se produzcan las aglomeraciones en las fechas clave, no se va a generalizar el uso de los coches eléctricos en España, porque no resultará atractivo para los usuarios. Ahora queda por ver cómo se traduce todo esto en este verano, en las fechas clave, como este domingo, en el que despedimos la primera quincena de julio y coinciden los que se van con los que vuelven de sus merecidas vacaciones en esta segunda gran operación salida del verano. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas. ¡Chuta Yamal! Casi lo tenemos. España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa. España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle. Esto es increíble, ver a todo el mundo unido. No te pierdas ni un segundo del partido en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama. Es maravilloso. Y después, sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves la final? Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera. Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. Los números 1 del deporte. ¡Somos finalistas de la Euro! ¡Vamos, España! Lo que sí te puedo garantizar es que yo soy una chica muy decente. Programa doble de una actriz irrepetible. Pero no decente como el que dice decente, no. La graduada y la llamaban la madrina. Decentísima. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
6:30, 5:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, es 14 de julio, enseguida te actualizo la última hora que nos llega desde Estados Unidos tras ese disparo que ha recibido Donald Trump mientras daba un mitin en Pensilvania. Pero antes nos centramos en la gran cita deportiva de este fin de semana. Estamos todos emocionados y expectantes ante esa gran final de la Eurocopa en la que vamos a ver a nuestra querida selección. Me imagino que a estas alturas ya tendrás pensado y organizado cómo y con quién vas a disfrutar de esa final. España se juega su cuarta Eurocopa frente a Inglaterra y llega además a la final sin haber perdido ningún partido en esta competición, que es algo que además no había logrado nunca antes ninguna otra selección. Si en tu entorno hay algún inglés, supongo que estos días tenéis un pique importante. Aunque para pique, el que se puede vivir hoy en el municipio alicantino de San Fulgencio. Tiene una población total de 6.300 habitantes. 3.000 son españoles, pero los otros 3.300 restantes son todos británicos. Es el pueblo español con mayor porcentaje de británicos empadronados. Para seguir el encuentro de este domingo se van a instalar 2 pantallas gigantes, una en la plaza del pueblo y otra en la zona de las urbanizaciones. Sara Nolasco es la concejal de deportes de San Fulgencio y además de contarnos que estos días en el pueblo no se habla de otra cosa más que de la Eurocopa, reconoce que el pique entre españoles e ingleses existe. Pues a ver, pique sano. Yo cuando el lunes empezaron las semifinales y al ver los cuadros, el ver que la posible final podía ser España-Inglaterra, hasta el último momento no quise decir lo de las pantallas, digo, porque no quiero gafarlo, pero estamos pues el pique sano de 2 aficiones que aquí en San Fulgencio están hermanadas por su procedencia y donde están viviendo actualmente. A pesar de que la convivencia es de absoluta normalidad, hasta este momento no se habían planteado la posibilidad de instalar pantallas para ver los partidos anteriores de las 2 selecciones, pero claro, aquí hay un motivo. Porque aparte de la peculiaridad de que San Fulgencio tiene una gran población extranjera británica, tenemos como 71 nacionalidades diferentes. La logística era bastante complicada, entonces decidimos pues hacerlo para la final. En este caso hemos tenido la gran suerte y apoyando a nuestra selección. Si una cosa está clara es que sea quien sea el ganador, en San Fulgencio va a haber fiesta asegurada hasta altas horas de la madrugada y los fuegos artificiales además están garantizados. Fiesta tendremos los equipos de sonido colocados con las pantallas, pondremos música y generaremos pues un ambiente de convivencia y una fiesta más, porque el deporte no deja de ser otra fiesta más para todos. Bueno, pues con este mensaje de Sara, de la concejala, es con el que hay que quedarse, que hay que disfrutar, porque el deporte también es fiesta, es diversión y no nos cabe duda de que en esa localidad, un pueblo que goza de la mezcla de españoles y británicos, lo van a vivir el partido de esta noche con mucha intensidad. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Intentan asesinar a Donald Trump en un tiroteo durante un mitin en Pensilvania. El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano ha sufrido un ataque durante este mitin en Butler, Pensilvania, después de que un tirador haya abierto fuego desde un tejado cercano. El agresor realizó 8 disparos con un fusil AR-15 a una distancia de unos 180 metros de donde se encontraba Trump. El expresidente, que se cubría tirándose al suelo, reaparecía con sangre en su mejilla y en la oreja derecha y se levantaba lanzando el puño al aire en señal de fortaleza.
El expresidente se ha retirado por su propio pie, acompañado por el servicio secreto estadounidense, que lo ha trasladado a un centro médico. Hay 2 víctimas confirmadas del ataque, una de ellas un espectador que se encontraba tras Trump y el autor del ataque. 90 muertos en un ataque israelí contra Mawasi con la intención de acabar con el número 2 del grupo terrorista Hamás. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, dijo que la mitad de los fallecidos son niños y mujeres y que el bombardeo dejó además 300 heridos, algunos en estado crítico. El ataque sucedió en el área de Mawasi, al oeste de la ciudad de Yan Yunis, designada zona humanitaria por las fuerzas israelíes al comienzo de su operación en la localidad sureña de Rafah a principios de mayo. Los militares israelíes insistieron en que el lugar atacado era un complejo de Hamás ubicado en una zona abierta, rodeado de árboles y edificios, y no en las tiendas de campaña de Mawasi. Y día de luto oficial en Buñol, en Valencia, de los 3 decretados en total por el asesinato de una joven de 31 años a manos de su pareja. El agresor es un hombre de 50 años que permanece detenido. Existían denuncias previas no solo de la víctima, que era su novia, sino también de su exmujer. Ambas estaban en el sistema Biogen, aunque en el caso de la asesinada no se habían activado medidas judiciales de protección. Ha sido precisamente la exmujer quien ha alertado a las autoridades a través del teléfono de emergencias e informaba que su exmarido la había confirmado el asesinato. El homicida, que ha dado positivo en alcohol y cocaína, se fugó y comenzó una temeraria persecución que acabó en Valencia y en la que 2 agentes resultaron heridos mientras lo perseguían. Este domingo puede ser un gran día, como te decía, para el deporte español. Miguel Ángel Díaz, buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Busca España su 4ª Eurocopa. Lo conseguimos en el 64, en 2008 y en 2012. Se nos escapó la del 84, perdiendo en París ante Francia. Si España lo consigue, dejaremos atrás a Alemania y con 4 títulos seremos la selección europea con más Eurocopas. Luis de la Fuente ya consiguió durante su etapa en las categorías inferiores otros 2 entorchados. El seleccionador tiene muy claro el 11 inicial. Será el siguiente: Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en la defensa, Rodri, Fabián y Olmo en el centro del campo y arriba Nico Williams, Lamine Yamal y Álvaro Morata. Se va a llenar el Olímpico de Berlín, al menos 11.000 españoles en las gradas, invasión de aficionados ingleses, muchos de ellos sin entrada. Estará Su Majestad el Rey Felipe VI presenciando el encuentro. Gracias, Miguelito, pero es que además del fútbol en Berlín, hay un chaval murciano que nos puede hacer también muy felices desde Londres. Ángel García. Siempre se dijo que la hierba era para las vacas, no para los tenistas españoles, pero apareció un tipo llamado don Rafael Nadal Parera y ahora ha aparecido otro llamado Carlitos Alcaraz García, que va a jugar hoy su 2ª final consecutiva, a partir de las 3 de la tarde, por supuesto con tiempo de juego en directo y con Novak Djokovic enfrente. Tiene solo 21 años, pero ya es campeón aquí y ya busca serlo por 2ª vez. Además, justo después de ganar Roland Garros, que es algo que ha hecho 5 tenistas en la historia, los más grandes, Rod Laver, Bjorn Borg y los 3 bichos, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Son los únicos que han ganado Roland Garros y Wimbledon en la era Open seguidos, como quiere hacer Carlitos hoy. Carlos a priori es favorito, pero Djokovic es Djokovic. Pero sobre todo aquí lo que manda es quién juegue mejor al tenis y ese es el que va a ganar. Así que nada, solo queda esperar unas horitas y a partir de las 3 de la tarde, tiempo de juego en directo, la gran final de Wimbledon, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic. 6:38. Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sandra, buenos días. Bueno, en las primeras ediciones la protagonista es la selección española. Luego esto se va a ir actualizando porque de noche ha sucedido ese intento de asesinato a Donald Trump en un mitin y por ello también nos fijamos en los digitales, ¿no? Que van actualizando. Eso es, Sandra. El protagonista indiscutible en un principio era la selección española, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, los diarios en un principio han tirado por nuestra selección, pero esto va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque la última hora manda y la última hora pasa por ese atentado contra Donald Trump en un mitin en el estado de Pensilvania. En cope.es abrimos con la noticia. Intentan asesinar a Donald Trump en un tiroteo durante un mitin en Pensilvania del que fue evacuado. En nuestra página web puedes encontrar la secuencia completa del ataque, todos los detalles y también reacciones en redes sociales. Trump sobrevive a un intento de asesinato, titulan en abc.es y acompañan el texto con una fotografía en la que se ve al expresidente
protegido por sus guardaespaldas y con la oreja ensangrentada. La fotografía con la que abre La Razón también impacta. Trump levantando el puño a la gente, como te digo, con sangre en la cara y la bandera de Estados Unidos ondeando en el fondo de la imagen. Supe que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos y sentí la bala atravesándome la piel, dicen. Y en El Mundo titulan 1981, el primer atentado presidencial desde el de Reagan. Añaden, la violencia política en Estados Unidos se ha disparado desde 2016 con tiroteos, disputas e incluso conspiraciones para intentar secuestrar y matar a gobernadores y congresistas. Gracias, Ana. Chao. Escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Estamos ya en el Ecuador de julio y esta semana también se han cumplido 3 años de las protestas en Cuba, en las que miles de personas salieron a las calles en varias ciudades para protestar por la falta de comida, también de medicinas y contra la gestión, al fin y al cabo, del régimen que ahora dirige Miguel Díaz-Canel. La dictadura cubana actuó reprimiendo las protestas y deteniendo a cientos de cubanos. De hecho, la ONG Prisoners Defenders calcula que a día de hoy hay más de 1.000 presos políticos en las cárceles de la isla caribeña y hay más de 670 personas todavía en prisión por las protestas del 11J, según apunta Amnistía Internacional. El día que se lo llevaron preso lo pusieron a los 2 hermanos, uno al lado del otro, y al más flaquito, al enfermo, que es un niño que tiene mala absorción, la bacteria de Helicobacter pylori, es delgado, bajo peso. A ese era el que le daban golpes para que su hermano mayor, que es más fuerte, sufriera. Le daban golpes fuertes. Su hermano mayor en ese momento me dice, mamá, yo no sé si a mí me dieron golpes, porque yo lo único que pensé era en que mi hermanito estaba en el piso tirado. Y entre ellos estarían, por ejemplo, los 2 hijos de esta mujer que escuchas detenidos en esas protestas. Bueno, 3 años después no se ha solucionado ninguno de los problemas que denunciaban los manifestantes e incluso ha aumentado la represión. La subida de los precios de los productos básicos, el empobrecimiento masivo, la devaluación del peso cubano y el deterioro de los servicios públicos han multiplicado los argumentos en favor de esas protestas, que se repitieron además, eso sí, de forma más limitada a mediados de marzo de este año en, por ejemplo, Santiago de Cuba y también en otras ciudades. El régimen cubano ha tenido que pedir ayuda a Naciones Unidas para que complete de alguna forma las carencias que sufre en el abastecimiento de alimentos y además también, recordemos, hay problemas con el suministro eléctrico, con apagones diarios de hasta 10 horas. El presidente cubano, por su parte, echa la culpa de las protestas a Estados Unidos y a los medios de los países capitalistas, eso dice, y asegura que su gobierno está dispuesto a abrir un diálogo con los ciudadanos, aunque no hay indicios de que ese diálogo se vaya a producir. Mientras tanto, no cesa el hostigamiento del régimen cubano a los defensores de los derechos humanos, a periodistas y también a familiares de los presos políticos. A esta hora de la mañana del fin de semana de COPE vamos a saludar a Rigoberto Carceller, que es fundador de la plataforma Cuba Democracia Ya y además preso político que fue deportado aquí a nuestro país, a España. ¿Qué tal, Rigoberto? Buenos días. Muy buenos días, Sandra, y muy buenos días, COPE. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el panorama de libertades, de derechos humanos en Cuba en los últimos 3 años desde esas protestas de las que hablamos del pasado 11 de julio? Más que evolucionado, yo diría que involucionado. Esto es una caída libre. No es vamos a decir, que el desmoronamiento de una dictadura en los últimos 3 años. Los cubanos llevamos viviendo ya dentro de la miseria material y espiritual los últimos 60 años. Este es un sistema que nunca ha funcionado, pero que sí han sido muy hábiles, al igual que esa famosa obra de Rebelión en la Granja. Fabrícate un enemigo y échale toda la culpa, que si la culpa es el bloqueo, que si la culpa es el capitalismo, y de cualquiera es responsable, menos darle la libertad a un pueblo. Los cubanos siempre han sido, yo creo que suficiente, con un mínimo de libertad para saberse buscar los frijoles. Uh-huh. Y en concreto, si nos fijamos en el acceso a los alimentos, a los medicamentos, también al combustible, no sé si ha mejorado algo la situación, si las autoridades han tomado alguna medida al respecto para tratar de solucionar estos problemas. No ha mejorado absolutamente nada.
La tiranía se siente en cada cucharada, en cada plato, en cada vaso de leche ausente, porque, insisto, un sistema que durante más de 60 años ha demostrado lo que es, hasta tal punto que es incapaz, aunque sea decir, ok, yo soy incapaz de solucionarlo, ustedes traigan todo lo que puedan traer de fuera, y no en las aduanas quitarle los zapatos, quitarle los pantalones que le llevamos. Bueno, yo no puedo ir a Cuba, nunca he podido ir, pero los cubanos que van a Cuba, que van a llevar medicina, que van a llevarle ropa a sus familiares, por lo menos no quitárselo y dejar que eso entre al país. Es decir, que la dictadura en Cuba lo que promueve es que todo el mundo dependa absolutamente de ese mal sistema para tenerlo a todo como si fuéramos un ganado cogido del narigón. Esa es la realidad cubana. Uh-huh. No sé si hay algún movimiento interno en el régimen cubano que nos invita a pensar que va a haber algún cambio a corto, a medio plazo en los próximos años, Rigoberto. Mira, esa es la misma fantasía con que hemos vivido muchas veces los presos políticos, porque cuando el hombre, y me refiero, da igual en qué país esté, da igual ante cuál crisis esté, el hombre siempre intenta alimentar una esperanza, ¿no? Una esperanza que muchas veces, si no existe, se la fabrica. Que vienen los derechos humanos, que dicen que no van a liberar, que dicen que ahora viene la comida, que dicen. Llevamos 60 años esperando por un mañana que nunca ha existido, ni va a existir. Porque lo que está claro es que el comunismo, todo lo que toca, allí donde lo toca, es miseria absoluta, material y humana. Durante muchos años hicieron mucha propaganda que si Cuba era un país con una sanidad ejemplar, con una educación ejemplar. Ni en los mejores años, Cuba dejó de ser un país en crisis y demandante siempre del auxilio que puede llegar del exterior. Esa es la realidad cubana. Yo, fíjate tú que tengo 61 años, o voy a cumplir próximamente 61 años, toda mi vida he vivido bajo el mismo cuento y bajo la misma esperanza o ilusión, a veces fabricado por nosotros mismos, de que el mañana es posible, de que el mañana, que sí, que merece la pena esperar. Y lo que es real es que vamos cayendo unos tras otros sin que esa realidad toque en la nación cubana. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿no?, que desde la muerte de Fidel Castro, ahora mismo está al frente del régimen cubano Miguel Díaz-Canel, no ha cambiado nada, ¿no? Es exactamente el mismo panorama, con distinto nombre. Más represión, más brutalidad en las cárceles. Se habla de que hay alrededor de unos 1.200 presos cubanos. No se habla de los menores, No se hablan de los menores. Ahora yo escuchaba un audio que se ponía en este mismo programa en el que estamos interviniendo, eso de utilizar a la familia, a menores, de las golpizas, de las torturas psicológicas y de las torturas físicas. Te puedo dar testimonio en primera persona, porque ya yo la viví hace 30 años. Y conozco esa maquinaria de tortura, de represión, para intentar doblegarte, para intentar someterte, y en el fondo ni siquiera hay una ideología en este pueblo. La gente lo que quiere es comer, como cualquier pueblo, comer y vivir, si es posible, un poco desahogadamente. Yo creo que cualquier persona que trabaja honradamente quiere ver en su mesa de cada mañana un vaso de leche y poderle dar un trozo de pan a su hijo. Eso no es vivir bajo una ambición capitalista, ni toda la falacia con que el sistema cubano siempre ha querido desvirtuar, no solamente a los cubanos, sino también a la opinión pública internacional. ¿Qué apoyos tiene ahora mismo el régimen cubano, Rigoberto, fuera de allí de Cuba? Quizá los que reciben, ¿no?, de a lo mejor países como Rusia, como China, ¿no?, ahora mismo. Esa Venezuela miserable, fíjate tú, esa Venezuela miserable, ese Daniel Ortega del que nadie recuerda ya, esos nicaragüenses que han asesinado a no sé cuánto desde la dictadura de Daniel Ortega, pues toda la basura de la humanidad, todo ese vertedero ideológico y de tiranías que abunda en nuestro planeta, son simplemente los aliados naturales, porque por supuestamente es ahí
su caldo de cultivo. Ahí nadie le va a pedir cuentas. E inclusive yo hasta siempre he desconfiado de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas incluso está en manos de todos estos grandes manipuladores. Bueno, Rigoberto Carceller es fundador de la plataforma Cuba Democracia Ya, también preso político que fue deportado a España, y con él hemos analizado la situación en Cuba 3 años después del inicio de las protestas, y como él nos ha contado aquí en la mañana del fin de semana de COPE, 3 años después poco ha cambiado la situación allí en Cuba. Rigoberto, muchas gracias. Sandra, muy buenos días. Gracias por darle voz a ese pueblo que agoniza en la miseria. Muchas gracias. Gracias a ti. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Le dice cómo vestirse. Controla con quién está. Le da órdenes. Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño. Le grita. Le desautoriza. Controla a quien sigue. Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo 1 de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Punta de la lengua soy. Como siempre, antes de llegar a las 7 en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a tomarnos un respiro para hablar de esas noticias que no vemos habitualmente en portada. Esas historias que a veces pasan inadvertidas, pero que merece también la pena escuchar. Y lo hacemos hoy con nuestra compañera Ana Huertas. ¿Qué tal, Ana? Hola, Sandra, muy buenas. Mira, hoy, final de la Eurocopa, tenemos que empezar hablando, como no, de fútbol. Y es que esta semana, en la que se han jugado las semifinales, pues algunos, los partidos de sus equipos, de sus selecciones, les pillaron en eventos que ya tenían cogidos desde antes de saber que su equipo iba a jugar ese partido, esa semifinal. Por ejemplo, fíjate, en Londres, a muchos ingleses, las semis entre Inglaterra y Países Bajos les pilló en el concierto de The Killers este pasado miércoles. Y fíjate, Sandra, que la banda de rock estadounidense paralizó de forma inesperada el concierto para proyectar los últimos minutos del partido, y así todos los asistentes pues pudieron ver cómo su selección confirmaba su pase a la final contra España. Paraban el concierto y después seguían con su supertemazo Mr. Brightside. Y aquí en España, de hecho, Sandra, pasaba algo parecido, porque en el Palacio de los Deportes de Madrid, el martes, el día de la semifinal de España contra Francia, actuaba el artista dominicano Juan Luis Guerra, y esto pasó cuando los asistentes se enteraron de que España estaba en la final. Pues a ver si esta noche tenemos motivos para seguir celebrando. Ojalá. De momento vamos con la siguiente noticia, porque también tenemos novedades sobre el robot humanoide creado por la compañía de Elon Musk, Tesla. Sí, y que se llama Optimus 2. Este robot humanoide, como dice Sandra, es la segunda generación desarrollada por Elon Musk, y hemos conocido recientemente que se podrá adquirir en el mercado por entre $20.000 y $30.000, que así, diciéndolo muy a bote pronto, no suena mucho dinero para ser un robot. Bueno, ¿para qué se va a poder utilizar? Pues dicen que para uso doméstico o para industrial. De hecho, en la fábrica automovilística de Tesla ya están probando las capacidades de Optimus. Y si vamos más allá, el propio Elon Musk afirmaba que podrá cuidar hasta a niños. Habría que ver también si el propio Musk pues dejaría a sus hijos al cuidado de una máquina. Bueno, pues este robot humanoide, capaz de hacer diversas tareas, caminar erguido y hasta subir escaleras,
Su fecha de lanzamiento, según el CEO de Tesla, está prevista entre 2028 y 2030. Veremos qué es capaz de hacer Optimus para ese entonces. Y seguimos hablando de inventos novedosos, todo esto entre comillas, porque eso al menos es lo que cree el alcalde de Nueva York. Que esta semana ha presentado en la ciudad, atentos señoras y señores, el cubo de basura. Este era el momento en el que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, enseñaba en una rueda de prensa cómo se utiliza el cubo de basura. Ahí salía él empujando el contenedor con ruedas, abriendo la tapa, dejando la bolsa con los residuos dentro. Bueno, fantástico tutorial, hablando de la revolución de la basura, decía, claro, en tono irónico, ellos mismos lo saben. Poniendo en contexto, tenemos que entender que hasta ahora en Nueva York las bolsas de basura se dejaban amontonadas directamente en las aceras de las calles por la noche para ser recogidas por los basureros, algo que estaba empeorando y mucho la situación de plaga de ratas que tienen allí en la Gran Manzana. Pero ojo, porque no es el primer invento revolucionario, Sandra, y lo volvemos a poner entre comillas, que han presentado en relación a la recogida de basura, porque ya en febrero echaron un vistazo al futuro, según ellos, estrenando el camión de la basura que coge los contenedores y los vacía solos. Bueno, pues neoyorquinos, bienvenidos al futuro. Luego dicen que son la primera potencia total. del mundo. En fin. Bueno, de Estados Unidos nos vamos a Dinamarca porque en Copenhague van a premiar a los turistas por elegir la bicicleta como medio de transporte y recoger también la basura este verano. Sí, la capital danesa, que tiene cubos, ha decidido premiar el comportamiento cívico de los turistas, por lo que a partir de mañana lunes van a canjear gestos verdes con actividades gratuitas. Qué curioso. Por eso los turistas que recojan, pues eso, basura, residuos de la calle, viajen en transporte público o se muevan en bicicleta por las calles de Copenhague, van a recibir recompensas en forma de comidas gratis y actividades pues como alquiler de kayaks o talleres y visitas guiadas a museos. Otro ejemplo, los visitantes que presenten en la Galería Nacional de Dinamarca, que se presenten allí con desechos de plástico, van a ser invitados a un taller para convertirlos en una obra de arte. Y bueno, ¿por qué han decidido llevar a cabo esta iniciativa, teniendo en cuenta que Copenhague es la tercera ciudad más verde del planeta? Pues porque aún les parece que los datos se pueden mejorar. Y es que el 82% de la gente que visita la capital danesa afirma que quiere actuar de forma sostenible, pero solo el 22% de ese 82% ha cambiado su comportamiento. Y así, bueno, pues compensarán, dicen, la carga medioambiental del turismo. A más de uno seguro que le pillamos a esta hora desayunando, haciéndose su cafecito. Y ahora vamos a pasar a hablar de comida, Ana. ¿Tú eres de hamburguesas? ¿Te gustan? Una buena hamburguesa es de lo mejor que hay. A esta hora entra mejor unos churros con chocolate, pero para luego una hamburguesa no te diría que no, Ana. Bueno, pues vamos a seguir con una noticia que te va a gustar. Fíjate, Sandra, según un reciente estudio publicado en la revista Nutritional Metabolism, que es algo así como metabolismo nutricional, ¿no? Comer 2 hamburguesas, en lugar de una hamburguesa con patatas fritas, podría ser más saludable. Repito, 2 hamburguesas en vez de una más las patatas, Así a priori pues parece ilógico, ¿no? Una tontería, pero en realidad la justificación tiene bastante lógica. La doctora que ha realizado el estudio se basa en la lógica del equilibrio nutricional, que te dan 2 hamburguesas y no la hamburguesa más las patatas. Y es que la combinación de proteínas, grasas y carbohidratos en 2 hamburguesas puede regular mejor los niveles de azúcar en la sangre, reduciendo además la probabilidad de caídas de energía y, como no, de antojos, te sacian más, digamos. Mientras que la opción del combo hamburguesa-patata, que todo el mundo es la que pedimos, ¿no? Tiene menos nutrientes, ya que este acompañamiento carece de los nutrientes adicionales que una persona podría ingerir si eligiera una segunda hamburguesa, y solo aportan grasas y carbohidratos. Ya cuánto te gastes en cada hamburguesa es a gusto de consumidor, ¿no? Que lo de encontrar comida rica y a buen precio es todo un reto a día de hoy, y por eso mismo se ha hecho viral, Sandra, en TikTok el vídeo de una chica que ha encontrado una terraza justo al lado de la Catedral de Salamanca en el que todas las tapas cuestan lo mismo, 1,30 euros. Y algo que me ha llamado un montón la atención es el precio de la tapa. O sea, las tapas están a 1,30. Estoy aquí con mi primo, mi hermano. Vamos a pedir alguna tapa para ver si merece la pena o no. Hemos pedido una tapa de patatas haridas y el tamaño bastante bien para 1,30, la verdad. También hemos pedido una quesadilla. Así, y aquí el kit de la cuestión, y por lo que se ha hecho viral este vídeo, ha sido porque ha abierto debate. Por muy barato que sea esa tapa o por muy buena que esté,
¿Es normal que te cobren por ella, por una tapa? Pues opiniones hay de todos los tipos. Hay gente que en los comentarios decía que ve la relación calidad-cantidad-precio muy buena y otros que fardan de que en sus pueblos, ciudades o bares favoritos las tapas directamente son gratis. Bueno, pero en aquellos sitios en los que te cobran por una tapa, si está buena 1,30, tal y como están las cosas hoy, sí. Fenomenal. Tenía buena pinta, las tapas que se llama la chica. Bueno, que nos da las 7, Ana. Hasta ahora. Chao. Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.